nueva después de la Copa. En caso afirmativo, ¿cuál ha sido el detonante o el momento de inflexión de decir, venga, hasta aquí y ahora ya para arriba? Buenas tardes. Obviamente que nosotros siempre hay que pensar en positivo. La vida no se termina a través de un partido de fútbol. Nosotros estamos más unidos que nunca. Mantenemos esa calma, esa unión que manejamos, que la verdad que lo demostramos dentro del campo. Y eso se disfruta. Nosotros ahora estamos enfocados, muy mentalizados en lo que va a ser el partido de miércoles, pero con tranquilidad. Sabemos al equipo que afrontamos, entonces hay que mantener la calma y disfrutar. Filippo? Hola Nico, bueno, gran reto ahora, perdón, Filippo Ricci, Gazzetta dello Sport. Así que gran reto ahora la semifinal. ¿Y sabes algo de tu futuro o no lo piensas ahora? No lo pienso. Disfruto el día a día. La verdad que bueno, que desde que llegué aquí me encontré con un grupo hermoso, por así decirlo. Y hoy mi cabeza está tranquila. Intento disfrutar adentro del vestuario, disfrutar en cada partido que me toque jugar, de la posición que me toque, de ayudar al grupo y bueno, enfocarme en eso, en las cosas positivas, que es lo que al final suman. Sí. Hola Nico, sí, lo del diario inglés The Guardian. Quería recoger algo que has dicho en las dos respuestas, que es el disfrute. Nosotros vamos hablando constantemente de presión, de tensión, de la importancia de los partidos, del peso que lleváis. Tú lo llevas por otro lado, o sea que tú, para ti eso es más una cuestión lúdica, una cuestión de disfrutar que de sentir presión. Mira, yo tengo mi pensamiento y te lo voy a decir. Yo creo que presión un jugador de fútbol no sé si la siente. Presión la tiene que sentir un doctor, porque es él que controla una vida, que juega con eso. Yo disfruto dentro del campo de juego. Nosotros tenemos que mantener la calma, demostrar lo que venimos demostrando hasta el día de hoy, que bueno, que eso nos llevó hasta esta posición de afrontar esta clase de partidos, que es la que uno disfruta, tanto nosotros como ustedes, como los fans. Y se trata de eso, pero presión de mi parte la verdad que no considero o no es parte de mí sentir esa clase de presión. A la izquierda, Belén. Hola, Nico, Belén Sánchez para Jugones. Has dicho que hay que borrón y cuenta nueva después de aquel partido de la final, pero ¿qué ha aprendido el equipo después de esa final de la de Copa? Bueno, todos los días se aprenden cosas nuevas, no hay dudas de eso, pero es como te he dicho antes, la vida no se trata a través de un partido de fútbol, obviamente que duele, pero está el día a día para seguir afrontando el día, ganándole al tiempo, y la verdad que bueno, el grupo está muy fuerte, muy unido, y lo venimos demostrando el día a día, el partido a partido, y yo creo que bueno, ahora estamos tranquilos, obviamente pensando ya en el partido del miércoles. A la derecha, Antonio. Hola Nico, Antonio Ruiz, Cadena COPE. No llevas mucho tiempo en este equipo, pero seguramente has entrado de una manera muy especial y has sentido lo que significa jugar en el Atlético de Madrid. ¿Cuál dirías que es el arma principal para superar esta eliminatoria y meterse en la gran final de la Champions, teniendo en cuenta cómo es el grupo? Sí, primero que sabemos la clase de rival que enfrentamos. Ellos hicieron es uno de los mejores equipos del mundo hoy en día, pero nosotros estamos tranquilos, tenemos nuestras armas. Yo creo que bueno, la humildad y el trabajo con lo que hicimos hasta el día de hoy es algo apreciado, algo que tenemos que disfrutar porque bueno, no todos los días pasan estas cosas y bueno, yo creo que la humildad fue lo que nos trajo hasta la semifinal de Champions. Fondo a la izquierda. ¿Qué tal, Nico? José Galindo para El Desmarque. Decía el Cholo el otro día al terminar el partido que el fútbol son momentos. No sé si consideras que podéis estar en un momento clave porque el Arsenal no lo está pasando muy bien. Vosotros venís de darle la vuelta al partido del Athletic y además ellos se siguen jugando la Premier, algo que les puede desgastar. ¿Es el mejor momento para esta eliminatoria? Sí, bueno, eso estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el míster. Son momentos y bueno, nosotros estamos preparados para esta clase de momentos. Yo creo que el jugador de fútbol se prepara para estas clases de partidos.
que en verdad uno de adentro obviamente lo disfruta, tiene nervios, esa ganas de jugar, de estar motivados. Y son momentos únicos que bueno, quedarán guardados en la historia del club. Y aquí, centro. ¿Qué tal, Nico? Aquí Iñaki Villalón para el Chiringuito. Hace unos años, cuando el Atleti ganó la última liga, el Cholo decía aquí a todo el mundo que dijese que iban a salir campeones. Y parece que en los últimos años hay una especie de miedo a hablar de ser campeón o de querer ganar un título, como puede ser esta Champions, que parece que es ese anhelo de la afición del Atlético de Madrid, de los jugadores también. No sé si entre vosotros os decís que podéis salir campeones, os veis con opciones de ser campeones, y si de verdad creéis en esto, o siempre es esa sensación de no queremos decir algo que pueda salirse del guión, pero confiáis en ser campeones. Es lindo soñar. ¿Por qué no pensar en eso? Nosotros somos un grupo que pensamos siempre en positivo. No he encontrado hasta el día de hoy un grupo tan sano, tan bueno como el que encontré aquí en el Atlético de Madrid. La verdad que son momentos que se disfrutan y bueno, estamos todos obviamente con esas ganas, ese entusiasmo, ese sueño, porque es un sueño, la verdad que es un sueño. ¿Y por qué no? Es esa la pregunta, ¿por qué no soñar si no cuesta nada? A la derecha, Pedro. Hola Nico, Pedro Follana de la cadena SER. Estáis a 3 partidos de poder hacer historia. Muchos de vosotros porque podréis ganar una Champions, pero también para un club como el Atlético de Madrid que no lo ha conseguido en toda la historia. No sé si eso dentro del vestuario se siente, se palpa, si es diferente precisamente esta competición a estas alturas porque está la opción ahí relativamente cerca. Sí, pero vamos paso a paso. Nosotros siempre fuimos de esa clase de personas que fuimos partido a partido, el día a día. No podemos pensar en el tercer partido, hay que pensar primero en el miércoles y mantener esa humildad que nos trajo hasta aquí, porque bueno, lo que hemos hecho, tal vez algunos dirán que fue poco, pero no fue poco, fue duro. Este camino fue duro y bueno, llegar hasta aquí es algo lindo, entonces hay que dejar estos 180 minutos, hay que dejar la piel adentro del campo. Última pregunta, José. Aquí Nico en directo para Radio Marca. Llegó la eliminatoria de Copa con el Barça, la primera doble partido. El favorito era el Barça, cayó el Barça. Llegó la Champions, el favorito era otra vez el Barça, cayó el Barça. Ahora viene el Arsenal, es el favorito, el líder de la Premier. No sé si os motiva más todavía eso, el que cuando se habla de todo esto, no, bueno, ahora viene el Arsenal, ahora a ver, y ahora el equipo, el sacar esa, no sé si esa fuerza, ¿no? El decir, os vais a enterar, o no sé cómo decirlo, ¿no? Ahora vamos a dar nosotros lo mejor de nosotros mismos, si eso motiva más. Esta clase de partidos siempre motivan a uno. Yo creo que el grupo, siempre voy a hablar con el grupo porque el grupo está preparado para todo. Trabajamos con tanta humildad, hacemos tanto sacrificio que bueno, eso nos llevó a estar donde estamos, nos ha llevado a jugar final de Copa del Rey, nos ha llevado a jugar semifinal de Champions y bueno, son momentos, como dije antes, que bueno, hay que disfrutarlos porque no se vive siempre esta clase de momentos y bueno, a esperar el miércoles con tantas ganas y esa emoción de bueno, que uno sueña desde muy pequeño. Muchas gracias, Nico. Y así Chao, hasta luego. ponemos punto final a nuestro